un conjunto suficiente de concejales como para que tengamos quórum y además tengamos representados a todos los grupos políticos que componen esta comisión. Empezaríamos por el punto 1, lectura y aprobación si procede del acta de las sesiones anteriores. ¿Alguna observación a las actas? Y si no hay observaciones, la damos por aprobada. El punto 2, propuestas de mociones y otros asuntos por trámite ordinario. El punto 2 es el del Instituto Municipal de la Vivienda de aprobación de autorización de los límites de ejecución de gastos plurianuales. Este asunto, por lo que tengo yo entendido, fue visto bueno, es conocido por parte de los grupos, ¿no? Y no sé si a este respecto hay alguna observación que se quiera hacer o podemos pasar directamente a la votación. Sí. ¿Alguna? Señora Torralbo. Sí, bueno, un poco poner en evidencia que es un error, digamos, lo que se aprecia de haber el plan plurianual superado lo que la ley estipula. Yo creo recordar que ya se habló en su momento, que eso ocurría en varios casos, creo que no es el único, y que bueno, que sí que es cierto que el Pleno lo puede autorizar, pero que no es la primera vez que lo vemos, que se han hecho inversiones en el presupuesto de que más del 90% iba en el segundo año. Lo digo porque luego no nos vengan con otra más, que nosotros nos vamos a abstener en este caso porque es una obra que, bueno, creemos, pero que es un problema de cómo se articuló los planes estos plurianuales, que hay muchos en el presupuesto y que se superaron los límites en su momento legales. ¿Alguna otra intervención en este punto? No, pero antes de seguir, perdone, que es que estaba el presidente, me gustaría de alguna manera solidarizarnos con la compañera concejala María del Mar Martín Rojo y Casi Coste. Yo creo que en un día en el que se apoya, la violencia, estar todos en contra de la violencia de género, no podemos, bajo ningún concepto, mirar para otro lado en cualquier tipo de violencia, ya sea manual, como en este caso, o verbal. Así que creo que de alguna manera, creo, por lo menos del Grupo Municipal Socialista, quiero que quede patente que estamos totalmente y radicalmente en contra de cualquier expresión fuera de los límites normales que marcan una buena fraternidad entre todos. Bueno, pues agradezco que nazca digamos, esa afirmación por parte del Grupo Socialista, su petición de que quede constancia en acta. No sé si el resto del grupo en este aspecto tienen que comentar, no más allá. Desde luego, señor Zorrilla, si quiere comentar algo. Sí, que acabo de tener noticias de este asunto. Vamos, no tenía noticias de este asunto, ya me está comentando algo Isabel. Nuestra repulsa a cualquier acto de violencia siempre, vamos, vale, sin tener conocimiento de lo que había pasado. Muy bien. Señor Carballo. Sí, yo creo que nos sumamos todos los grupos, entiendo, ¿no? Y yo, pues no estaría mal que fuese en nombre de todos los grupos la solidaridad con la concejala, porque bueno, no ha lugar a este tipo de situaciones, y menos cuando se estaba pues manifestándose por los motivos por los que se estaban manifestando, o sea, con más razón si cabe. Muchas gracias. Tiene interés de hablar, pero ya puesto, yo voy a decir lo mismo que dice el señor Marc Cortés, me dijo en la propia manifestación: ya los juzgados decidirán y determinarán, porque allí hubo personas también testigos que dijeron que los hechos ocurrieron de otra cosa, y como yo tampoco los vi perfectamente, no puedo afirmar lo que ocurrió, pero sí que hay personas que se nos acercaron para decirnos que la situación había sido incómoda para el alcalde, obviamente, porque ha habido abucheo y desde luego eso es molesto para cualquier persona que le ocurra, pero que no había sido en ningún caso violenta. Entonces, bueno, yo tengo que esperar a que sean los tribunales como... Bueno, pero Mario dijo que serían los tribunales. Pues yo digo lo mismo. Cuando los tribunales lo digan, pues obviamente entenderemos que... Sí, yo también he visto, pero es que yo estaba allí, Pero luego, no... y yo vi cosas. Sí. Bueno, luego, pues también... Que no sé.
Bueno, ¿que esto se va a convertir en un mercado cuando yo hable o Venga, qué? ruego, silencio. No, yo fui a hablar, Ruego a ver lo que ocurría y hablé. ruego. Bueno, vamos a dejar ver. el mercadillo, ¿no? Ruego silencio, ruego silencio. Bueno, ruego silencio. Or de tu madre, ¿no? Ordinaria Ruego tú. silencio. Ordinaria tú. Ruego respeto en esta comisión a los asuntos. Yo he tenido toda la educación del mundo, señor presidente. Me Señora- están faltando a mí el respeto ahora porque estoy en mi Señora- turno de palabra. Solo he dicho que yo me ratifico en lo que dijo el señor Mario Cortés cuando fuimos a hablar, a preguntar y qué es lo que estaba ocurriendo. Y dijo, serán los juzgados los que decidan lo que ha ocurrido. Pues lo mismo. Aquí lo que se está poniendo encima de la mesa es que la señora Martín Rojo fue objeto de una agresión, tiene un parte de lesiones y fue por un golpe que recibió en la espalda por una persona que estaba en la manifestación. Evidentemente, entendemos que esa persona no representa a la colectividad que había allí, pero es verdad que había un grupo de personas que no solo abuchearon al alcalde, no solo nos abuchearon a nosotros, es que hubo insultos, hubo un trato vejatorio. Y además el punto extremo al que llevó, y más tratándose, no es que no cabe en ningún tipo de manifestación, pero cuanto más, ruego silencio, cuanto más tratándose de un acto de repulsa contra la violencia, que se produzca violencia y más contra un compañero de corporación. Entonces, quiero decir, en este sentido, los tribunales determinarán si la persona es la que es, porque ahí se aprovecharán un poco de la situación. Pero lo que no cabe la menor duda es que hubo un golpe que recibió la concejala y un parte de lesiones por esa cuestión. Y eso es lo que quería, digamos, de alguna manera comentar el señor Trujillo. Y eso es lo que ocurrió. Más allá de que señalemos a una persona o a una colectividad, se está señalando el hecho de la no violencia hacia un compañero de corporación y hacia nadie, por supuesto, pero cuanto más si cabe a los representantes públicos cuando estamos en el ejercicio, en fin, de nuestra representación institucional. Pese a que intentábamos pasar desapercibidos, pues ni para eso nos permitían estar en este sentido. Yo creo que el día de ayer, por desgracia para la democracia, pues tuvo una serie de personas que no representan afortunadamente a la mayoría, pero que sí hacían mucho ruido y que trataron de alguna manera que fuera un día donde no pudiéramos llevar al efecto todos con la misma intensidad y a la misma voz, pues esta cuestión que a todos nos espanta, que es la violencia de género. Entonces, señora Martín Rojo, pero para cerrar la cuestión sin entrar en más polémica. Yo solamente quiero decir que si hay una mujer que defiende golpear a otra mujer, no es digna de estar representando a los malagueños en este salón de pleno. Muchas gracias. No a la violencia. No a la violencia. Bueno, han quedado recogidas todas las cuestiones que se han dicho en este punto, pero que pediría que quedarán en el acta, en el vídeo acta. Bueno, en el punto número 2, bueno, se han lanzado, en el punto, bueno, a ver, se han expresado, señora del Corral. Señora del Corral. Punto número 2. Silencio, por favor. Silencio. Suspendemos la comisión. Venga. Bueno, ha quedado constancia. Bueno, punto número 2, procede la votación. Punto número 2, procede, señora Pérez de Siles, ya está. Señora Pérez de Siles, venga, procede la votación del punto número 2.
7 votos a favor, 4 abstenciones. Punto número 3. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular relativa a la necesidad de incluir recursos gastronómicos de la ciudad de Málaga en las nuevas rutas enogastronómicas Paisajes con Sabor. La defiende la señora Martín Rojo. Gracias, señor presidente. Nosotros traemos una moción para que a partir del 2 de diciembre el grupo político que esté gobernando en la Junta de Andalucía tenga bien, bueno, pues incluir a la ciudad de Málaga en los itinerarios que conforman el nuevo producto turístico de Paisajes con Sabor. Hemos podido observar que cuando la Junta de Andalucía en septiembre de 2018 presentó estas 10 rutas en torno a temáticas como mar, litoral, valles, dehesas, montes, sierras, viñedo, olivar, vegas, marisma, campiña, estepas y desiertos, pues estaba la ruta de la provincia de Huelva, de la provincia de Sevilla, de la Tunda Almadraba, otras de la provincia de Jerez, de Granadina, en definitiva. También aparece la provincia de Málaga en cuanto a los vinos en Ronda, pero considero que en Málaga hay mucho más y tal como destaca siempre la Organización Mundial del Turismo, la relación de la gastronomía con la identidad y la cultura local son unos intangibles que debemos de ponerlos, bueno, pues en el digamos activo que tiene nuestra ciudad a nivel turístico. Es por ello porque consideramos que debemos de solicitar que en las próximas ediciones o promoción que se haga pues tenga en cuenta siempre, sobre todo en la provincia de Málaga, ¿no?, con proyectos como el de Sabor a Málaga y demás, que ponen de manifiesto la calidad de nuestros productos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Rojo. Señor Zorrilla, ¿alguna observación? Gracias, presidente. Muy buenos días. Nosotros estamos de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, que se proponen en la moción. Si bien decir que toda la moción tiene un tono ciertamente oportunista o incluso electoralista y que está casi rayando lo que la Junta Electoral permite y no permite durante el periodo electoral respecto a las iniciativas de los grupos municipales. No obstante, nosotros, con los acuerdos que se proponen, estamos a favor. Muchas gracias, señor. Gracias. Bueno, primero decir que ha sido bastante lamentable el episodio que acabamos de vivir aquí, pero bueno, yo creo que hay veces que deberíamos de pensar dónde estamos, en el sitio en el que estamos, y por respeto a toda la gente que, bueno, que deposita la confianza en nosotros, deberíamos de al menos comportarnos como corresponde dentro de este salón de pleno. En fin, bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias, señor Tralbo. Bueno, yo no me voy a manifestar por la moción, me parece que no es muy oportuna en esta campaña electoral meter esta moción, pero en fin, votaré y simplemente. Y respecto a los comentarios, bueno, mi turno de palabra se me ha interrumpido, se me ha increpado, se me ha dicho de todo. Yo, disculpas por haber entrado al trapo en lo que se me ha dicho, no es mi forma de proceder, pero yo tuve una intervención de acercarme, averiguar qué había pasado. Varias personas decían que se las había identificado, no una, ni dos, ni un agresor, ni dos, sino 6 personas. Quise saberlo y se me cortó en seco por parte del señor Cortés, diciendo que serían los tribunales los que resolverían el asunto. Y a eso me he remitido. Esa fue la respuesta que tuve, esa ha sido mi respuesta. Torralbo, ha quedado ya manifestado, han quedado realizadas todas las manifestaciones y han quedado recogidas. Lo que quiero decir es que lo único, no se ha querido juzgar a nadie, a una persona, a un colectivo. Se ha querido denunciar el hecho de que ha sido una persona agredida, una persona que además ostenta una representación institucional por el hecho de incorporarse a esa manifestación. Eso es lo que se ha hecho y al final ha terminado el tema pues por donde no tenía que terminar, creo yo. Señor Trujillo, no, señor Durán. Muchas gracias, presidente. Bueno, aunque ya le ha trasladado el portavoz de nuestra comisión, el señor Trujillo, ante cualquier violencia, nuestro rechazo absoluto. Pero sí quería dejar constancia a nivel personal el apoyo a mi compañera, la concejala, el apoyo a solidaridad por la situación que tuvo que vivir. Y referente a la moción, pues votamos a favor y estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Rojo. Bueno, yo creo que están hechas todas las observaciones. Podemos proceder a votación. A votar.
Unanimidad. Procede el siguiente punto, el punto número 4, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la subida del salario mínimo interprofesional. Tiene la palabra señor Trujillo. Señor Trujillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bien, esta moción lleva consigo la solicitud para la posición de elevar el salario mínimo interprofesional por convenio. Ya vamos a llevarla, o se pretende llevar, a cerca de 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2020. Este es un compromiso que ya se ha alcanzado por la COE, por CEPIME, por UGT y comisiones, en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020. Esta medida pactada entre el Gobierno y otros grupos va en esa dirección, ya que estos 900 euros de salario mínimo interprofesional va a hacer un avance importante. La subida del salario mínimo interprofesional va a servir para revertir la devaluación salarial que se ha cebado con los salarios más bajos desde el 2009 hasta el 2017, en los que estos salarios han perdido 7,8 puntos porcentuales del poder adquisitivo. La subida del salario mínimo interprofesional no va en perjuicio del crecimiento económico, sino que va a beneficiarlo y lo extenderá. Frente a aquellos agoreros que ligan una subida del salario mínimo interprofesional a efectos negativos en el crecimiento económico, tenemos que recordar que subidas anteriores de este salario mínimo interprofesional no lastraron el crecimiento económico. El incremento de salarios entre quienes menos ganan incrementará además el consumo y la demanda interna. Esta subida del salario mínimo interprofesional va especialmente dirigida a los escalones salariales donde todo lo que se gana se consume. Ayudará al consumo de las rentas más bajas en un momento en que la demanda interna pierde fuerza debido a la subida de la inflación y en la tasa de ahorro de las familias cae y se encuentra ya en el 4,7% de la renta bruta disponible, un mínimo histórico. La subida del salario mínimo interprofesional va a conllevar una mayor cotización a la Seguridad Social y, por tanto, mejora en la sostenibilidad presente y futura de las prestaciones que se ofrecen. También la subida del salario mínimo interprofesional irá en beneficio de la reducción de la brecha salarial, dado que son las mujeres quienes en mayor medida perciben o han percibido los salarios más bajos. El crecimiento económico debe llegar a ellas sobre todo. Frente a aquellos que dicen que el salario mínimo interprofesional va a erosionar nuestra productividad, está muy cerca de la media de los países de la Unión Europea. Sí, para terminar. El salario mínimo interprofesional está muy alejado de la media ponderada de la Unión Europea, situándose apenas en un 65,9%. Gracias. Muchas gracias. Señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente. Bien, nuestra posición acerca del salario mínimo interprofesional y la reciente subida es bien conocida. De hecho, fue una de las exigencias que en las negociaciones arrancó el grupo de Unidos Podemos en sus negociaciones con el actual Gobierno socialista. Nosotros estamos plenamente a favor y, por supuesto, a favor también de que se aplique en el ayuntamiento, en el holding municipal, si hay lugar, es decir, si hay salarios todavía por debajo, cuestión que desconozco. En cualquier caso, vamos a apoyar los 2 puntos de la moción del Grupo Socialista. Muchas gracias. Señor Carballo. Gracias, presidente. Bueno, lo primero me gustaría que se corrigiese, entiendo, una errata, porque pone en el primer punto salario mínimo de 900 euros semanales, que con ese salario mínimo tendríamos que cerrar las fronteras probablemente. Ya fuera de broma, por lo que se expresa en la moción, nosotros evidentemente, claro que estamos de acuerdo en una subida del salario mínimo interprofesional, pero una subida de este nivel no creemos que venga o que deba venir a través de un decretazo. Evidentemente tenemos que mejorar mucho la productividad, tenemos que hacer muchas mejoras, tiene que ser una subida más sostenible en el tiempo y entendemos
que, por ejemplo, los autónomos se pueden ver afectados negativamente por esta subida. Sin embargo, como digo, evidentemente sí que estamos de acuerdo de que se suba el salario mínimo interprofesional. Por ese motivo, como estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma con la que se está haciendo, nosotros nos abstendremos en esta moción. Muy bien. Señora Torralbo. Sí, gracias. Bueno, por supuesto vamos a apoyar la moción y la subida del salario mínimo. No solamente es un acto de mejorar la justicia y la redistribución en este país, sino que por lo menos se mejoren las condiciones de todos sobre los que ha recaído la crisis, los que han sido más vulnerables, los que han sufrido más pérdidas, los que viven en peores condiciones, han perdido su casa y, desde luego, es curioso que al final pues la vida de tantas personas y sus ingresos para su subsistencia está en manos de aquellos que cobramos más del doble de lo que son los 900 euros, con lo cual no existe baremo moral para juzgar si es adecuado o no es adecuado, sino simplemente es necesario y, por tanto, hay que hacerlo. 900 euros es todavía un salario sería insuficiente para completar la vida digna de una familia, pero al menos es un avance y creo que ya está bien de sufrimiento y de mirar para otro lado ante lo que tantas familias han pasado y donde tenemos las tasas de pobreza tan elevadas en este país, a la altura pues incluso de Rumanía. Y creo que ya es hora de dignificar el trabajo y evitar la precarización del mismo. Así que esperemos que con esto realmente vaya mejorando y siga subiendo, desde luego, hasta unos salarios dignos, de acuerdo al trabajo que se realiza y de acuerdo también a lo que es la renta de vida que necesita una persona para subsistir. Muchas gracias. Señora Pérez de Sile. Y bueno, el Grupo Popular ya lo puso de manifiesto cuando en sede parlamentaria ya lo comentó. Nosotros, lógicamente, siempre estamos a favor de subir los salarios, pero siempre que esta subida no suponga o ponga en peligro la destrucción del empleo que se ha creado o ponga en peligro la próxima o futura creación de empleo. El propio señor Trujillo decía que ya se ha planteado, ya se ha llevado a cabo en época anterior. Efectivamente, el Partido Popular pues llevó a cabo la mayor subida desde el año 82-86, creo, del salario mínimo interprofesional. Lo subió un 8% y lo hacíamos porque efectivamente los datos macroeconómicos decían que era posible. La economía estaba creciendo un 3% y se habían creado 500.000 puestos de trabajo. Con lo cual, efectivamente, si no se pone en riesgo no solamente el empleo que se ha creado, sino sobre todo pues todos esos 3 millones de personas que todavía pues están buscando trabajo, nosotros obviamente estaríamos a favor. Lo que ocurre es que no sabemos, el Gobierno todavía no lo ha explicado, cómo salen las cuentas, si viene de la mano de un crecimiento del déficit público, si viene de la mano de una subida masiva de impuestos, como decía el compañero del Grupo Ciudadanos. Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en la que se nos plantea, porque no sabemos cómo salen las cuentas. Por eso nosotros en esta mañana, igualmente, estando a favor, lógicamente, del fondo, vamos a abstenernos por la manera o por la forma en la que se plantea una cuestión tan importante para nuestra economía. Muchas gracias, señor Pérez de Sile. ¿Necesario? Yo solamente creo que es abundar un poco en lo que la compañera de Málaga ahora ha dicho. Creo que es necesario y es fundamental esta subida, sobre todo para que esta crisis no deje a los más necesitados, los deje atrás y no haya forma de tirarlos, de traerlos hacia una estabilidad media, tanto en salarios como en el nivel de vida. Así que creo que en las formas, el fondo, estamos todos de acuerdo, le agradezco a todos, pero desde luego yo creo que es fundamental que esta medida salga hacia adelante porque creemos que va a tirar del empleo y sobre todo va a tirar de los más necesitados. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, creo que podemos votar este punto. Con esa rectificación del punto 1, recolocar en vez de semanales, mensuales. Ok, adelante.
5 votos a favor, 6 abstenciones. Procede en la deliberación y el debate del siguiente punto, el número 5, moción que presenta el Grupo Municipal Málaga Ahora en relación a la subcontratación y división en lote de los contratos públicos. Tiene la palabra la señora Torralba. Gracias, presidente. Bueno, si hablamos de la nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor el año pasado, mejoraba y abría la contratación a la pequeña y mediana empresa. En la anterior normativa, por ejemplo, se tenía que justificar la división en lote. En la actual se invierte esta regla y lo que se debe justificar ahora es cuando no se divide el lote, lo que en principio facilita ese acceso. El artículo 99 lo dice claro: el órgano de administración podrá no dividir el lote, el objeto del contrato, cuando existan motivos válidos que deberán justificarse debidamente en el expediente. Pero para conseguir que esto ocurra es necesario que, entre otras cosas, un mínimo licitador no pueda tener más de un contrato, hecho que también debe preverse expresamente en los pliegos y que se está evitando más de la cuenta en algunos de los pliegos que se salen por parte de este equipo de gobierno. El artículo 99 dice que cuando el órgano de contratación proceda a la división de lote en objeto del contrato, este podrá introducir las siguientes limitaciones. Por ejemplo, la A podrá limitar el número de lotes por los que el mismo candidato licitador puede presentar ofertas, o también podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Hemos puesto unos cuantos ejemplos, como el de noviembre de 2018, se aprobó en Junta de Gobierno la adjudicación de un contrato de servicios de seguridad en varios edificios municipales, el archivo, el Museo Patrimonio Municipal y el conjunto de la Alcazaba y Castillo Gil Alfaro, y se ha dividido correctamente entre el lote A, B y C respectivamente. En cambio, el que saca la agencia pública para la gestión de la casa natal y otros equipamientos museísticos y culturales agrupa en un único lote tanto los edificios de la casa natal y la sala de exposiciones en la plaza de la Merced, como los edificios del Museo Ruso y el Centro Pompidou, sin dividirlos cuando son además unidades que puedan perfectamente ser individualizadas en lotes diferentes. Más adecuado para conseguir el objetivo de que el mayor número de empresas acceda a los contratos públicos hubiera sido limitar la subcontratación y obligando a que la parte esencial de la prestación fuera realizada por el adjudicatario de forma directa. Así lo proponía una enmienda, la 148 y 682, de los grupos parlamentarios confederales Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista. Y proponía que no se excediese de un conjunto del 50% del presupuesto base o licitación lo que se subcontrataba. Asimismo, que el contratista debía cumplir al menos ese 50% en cada una de las prestaciones incluidas en el contrato, que debían ser además esenciales desde el punto de vista técnico. Es lógico y natural las exigencias, porque al fin y al cabo lo que se pretende es que sea el ejecutor de la contratación el que se lo adjudica, porque si va a subcontratar la mayoría de los servicios, es decir, más del 50%, pues para eso hacemos lote y que cada una de las actividades se ejerzan por distintas empresas. Nuestro acuerdo que proponemos es que se recoja en los pliegos de contratación que la empresa adjudicataria deba cumplir al menos el 50% de las actuaciones o el importe objeto del contrato. Con ello, pues garantizamos una adjudicación directa, evitamos intermediarios y evitamos encarecimiento del contrato a base de esos intermediarios que realmente no prestan el servicio, pero sí adquieren la contratación. Que el Ayuntamiento de Málaga actuará especialmente sobre aquellos pliegos de contrato en que los adjudicatarios anteriores, las empresas concesionarias, hayan subcontratado más del 50% de las actuaciones o del importe del objeto del contrato. Sí, padre. Es decir, revisando los pliegos anteriores, si vemos que a la justificación ha habido un exceso de subcontratación, hay más del 50%, pues en ese caso actuaríamos específicamente para imponer esta norma que evite la subcontratación en porcentajes tan elevados. Y que el Ayuntamiento de Málaga continúe la línea de división del lote siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, y que se recojan todos los pliegos siguientes limitaciones que la Ley de Contratos del Sector Público establece. Limitar el número de lotes para que un mismo candidato o licitador pueda presentar ofertas y limitar el número de lotes que pueda adjudicarse a cada licitador. En definitiva, la mayoría son cuestiones que vienen en la ley y que ayudan a mejorar la contratación y la introducción de las pymes y micropymes en la contratación pública, que genera un mayor reparto de la riqueza, una mayor estabilidad en el empleo y, al fin y al cabo, pues genera un mejor servicio público. Muchas gracias, señor Torralba. Señor Zorrilla. A favor de la moción. Muchas gracias, señor Carballo. Nosotros vamos a votar a favor de los 3 primeros puntos y en el cuarto nos vamos a abstener porque sí que creemos que es limitar, poner demasiada limitación a la contratación y puede ser perjudicial en el fondo. Muchas gracias, señor Trujillo. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a votar a favor de todos los acuerdos porque además creo que beneficia a la contratación la imposición de determinada fórmula
como las que aquí aparecen recogidas. Siempre queda el problema cuando estamos limitando la subcontratación, va a quedar siempre el problema de si se limita excesivamente la subcontratación, las pequeñas pymes nunca van a poder acceder a los grandes o a determinados contratos que por su capacidad económica podría llegar a solicitar. Pero bueno, creo que aquí lo que se impone un poco más es intentar de que puedan acceder mientras más mejor, mientras más mejor, y bueno, yo creo que en esa idea puede aparecer. Creo que en el punto número 1, creo que es efectivo que que se limite el número de lotes para un mismo candidato, lógicamente para que pueda haber mayor posibilidad de que haya determinadas pymes que efectivamente puedan acceder. Y solamente poner en lo alto de la mesa también que los lotes, el problema de que haya tantísimos lotes en un determinado contrato es que se quede alguno sin contratar, que se quede alguno fuera de esta adjudicación, ¿no? Porque todos aquellos que se adjudiquen en su momento no podrán ir pagando parcialmente o ir andando ese contrato, no podrá ir andando hasta que no se adjudique el último lote. Por lo tanto, es un problema que yo creo que las mesas de contratación no podrán solucionar. Eso tendrá que venir de la mano del legislador para poderlo solucionar. Gracias. Muchas gracias. A ver, cuando hablamos en materia de contratación pública, tratamos de alguna manera que la parte legal trate de compadecerse con la parte operativa. La nueva ley introduce nuevos elementos en la contratación pública. La nueva ley lo que busca, especialmente, lo que así nos lo dicen los técnicos, es que haya una mayor concurrencia y que haya una mayor capacidad de empresas, incluso de dentro o de fuera, para que puedan acudir a la contratación pública a nivel general, sea del Ayuntamiento de Málaga o del Ayuntamiento de Huesca. Esta plataforma, a través de plataformas, estableciendo unos procedimientos de contratación todavía con mucha más publicidad. La subcontratación no debe de entenderse per se como una cuestión perjudicial en la contratación pública. Lo que es perjudicial en la subcontratación es que no se haga estableciendo unos requisitos para que la prestación, punto 1, la prestación de servicio sea óptima y punto 2, no por ello pues tengamos situaciones como las que hemos podido conocer de personas que no estaban con todos, o subcontratas que no estaban con todos los parabienes económicos, de seguridad, etcétera. Pues para eso existe una ley y una inspección de trabajo que de alguna manera debe de ser efectiva a este respecto. Es más, coincido con lo que dice el señor Trujillo. El limitar la subcontratación limita también a la pequeña y mediana empresa en la especialización de los trabajos a realizar. O sea, aquí, si vamos a que la subcontratación sea un elemento donde no se pueda realizar, tendremos a grandes empresas que serán las que tengan multiservicios y serán las únicas que podrán acudir a un único contrato porque tendrán en plantilla y en técnicos los suficientes especialistas para poder desarrollar los trabajos. No podrán subcontratar un determinado trabajo a un especialista, a una pequeña o mediana empresa de Málaga, por ejemplo, para que puedan desarrollar su trabajo. Es más, la CEM, en sus propuestas a esta ley, también nos lo hizo saber en este respecto. Lo importante son los controles de la subcontratación, no en sí la subcontratación. Dicho lo cual, además, en el punto 1 usted habla, señora Torralbo, de limitar al menos hasta el 50%. Yo tengo que decirle que en la anterior ley, la limitación legal que existía era del 60%. En la nueva ley no existe tal limitación. En la nueva ley, que es un paso hacia adelante, no existe tal limitación. ¿Yo qué le sugiero? Pero si quiero, si le voy a enmendar, señora Torralbo, déjame que yo me exprese. ¿Yo qué le sugiero? Pese a no existir en la nueva ley esa limitación y dado que la especialización también es positiva a la hora de su contratación
y a la hora de que otras empresas pequeñas puedan entrar a realizar trabajos en el ayuntamiento, aunque sea a través de una contrata, yo lo que les sugiero es que una enmienda que dijéramos las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 60%, tal cual estaba en la anterior ley, % del importe de adjudicación, salvo que por razones técnicas sea aconsejable un porcentaje superior o inferior. Razones técnicas, nunca subjetivas, razones técnicas. Le sugiero elevar a ese 60% tal cual aparecía en la anterior ley. El Ayuntamiento de Málaga, en el acuerdo número 2, no tendría mucho sentido hablar en este acuerdo número 2 si no cambiamos el acuerdo número 1, es decir, si no elevamos a ese 60%. Pero si me lo permite, pues sí podremos también votar en el mismo sentido. En el punto 3, evidentemente, estamos a favor. La ley exige de alguna manera que cada vez vayamos más a la división por lote y no a grandes contratos con un prestador de servicio. Y el punto 4, yo le votaría en contra. ¿Pero por qué? Al final, los distritos, por ejemplo, municipales, tienen un acuerdo marco que tienen alrededor de unas 3 empresas por cada uno de los distritos, 3-4 empresas por cada uno de los distritos. Si nosotros, si 3-4 empresas los multiplicamos por 11 distritos, nos salen 44 empresas. Si no permitimos que todas las empresas puedan acudir a todos los lotes, pero sí que por razones objetivas se puedan, una misma empresa pueda acudir a 1 o 2 lotes cuando estamos hablando de 44, pues yo creo que no estamos haciendo estamos al contrario, estamos facilitando que el contrato pueda desarrollarse, porque si nos limitamos a que una empresa, un lote, si tenemos 44 lotes, evidentemente podemos tener un problema serio para poder conseguir pues, que empresas puedan desarrollar el trabajo. Por lo tanto, yo en este punto creo que debemos de irnos a las cuestiones de la naturaleza en sí del contrato para ver hasta qué punto debemos de permitir que a lo mejor una empresa pueda hacerse con más de un lote. Eso no quiere decir, stricto sensu, que estando un contrato por lote, facilitemos que una sola empresa se haga con todos los lotes. Es decir, no nos vayamos ahora al extremo opuesto. Pero evidentemente creo que hay que permitir ese margen de maniobra porque luego nos encontramos con situaciones donde fácilmente no pueden ser resueltas porque quedan desiertos los contratos. Señora Torralbo, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, a ver, el tema de que la ley yo creo que no venga a eso es precisamente porque impone el loteo como característica principal, con lo cual se empieza a pensar que si han loteado, pues las empresas van a ejecutar lo que se han adjudicado, porque son partidas pues siempre más concretas y más acorde a su actividad empresarial y no a una actividad que al final acaban subcontratando porque ni tienen personal ni tienen estructura para llevarla, pero sí son grandes contratistas y grandes empresas que se adjudican desde tiempos históricos la mayoría de los contratos en la administración pública. Luego, el tema de la subcontratación sí tiene problemas. O sea, nosotros hemos dicho un 50, queda otro 50 para subcontratar, pero es que estamos hablando de que en muchos casos funciona como un intermediario y todos sabemos que en el capitalismo la intermediación tiene poco de actividad económica y mucho de beneficio y que genera e incrementa los... Sobre todo recae sobre los trabajadores las bajas que se tengan que realizar. Por concretar, no me entero muy bien cómo queda la redacción del punto. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en el último que usted ha rechazado, decimos que se limite. No decimos cómo. Por ejemplo, si hay 4 lotes, que no se lleve más de 2. Eso puede ser una limitación. No estamos hablando que no se limite a uno nada más. Estamos diciendo que se limite. Y si en un pliego pues hay 4 lotes, que no pueda llevarse más de 2, por ejemplo, sería un ejemplo. También puede acceder a otros pliegos, con lo cual la empresa no se le está vetando, simplemente se le está poniendo una cierta restricción o limitaciones para la libre concurrencia, para realmente determinar una libre concurrencia.
la concentración de contratación en muy pocas empresas yo creo que no es bueno. Quizás al ayuntamiento le da más trabajo, obviamente cuando más empresas hay, pero también al fin y al cabo redistribuye los recursos públicos, que son de todo, y que también pues es bueno que vayan a distintas empresas, distintas fuentes de generación de empleo y demás. Entonces... Vale. Muy bien, pues yo si quiere intervención más en este punto, aclaro la enmienda. Yo solamente que me parece lógico la redacción que le ha dado al primer punto. Creo que le da lógica a la propuesta que haces tú. Yo creo que me parece, vamos, desde mi modesta opinión, me parece que da una buena solución. Pues, repito, la enmienda es las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 60% del importe de adjudicación, salvo que por razones técnicas sea aconsejable un porcentaje superior o inferior. ¿Qué? Hombre, pero por eso resuelvo yo de técnico, porque no es una cuestión de oportunidad. Es una cuestión eminentemente técnica. Si tienes un operador, si se tiene, por ejemplo, un operador para desarrollar un evento, un operador, porque no, el ayuntamiento no tiene hay que desarrollar un evento, y existe un operador que tiene que poner en coordinación pues un montón de cuestiones a la vez. Si ese operador no puede subcontratar, evidentemente tienes que ejercer ayuntamiento de operador de ese evento y tienes que contratar cada uno de los puntos de forma separada y coordinarlos tú. Cuando ocurren estas cosas, pues se aconsejan unos porcentajes distintos, exclusivamente. Por buena voluntad la vamos a aceptar, vamos a seguir insistiendo, hay muchas mejor maneras de hacerla y obviamente también hay operadores que solo sirven para eso, para contratar, pero también hay muchas empresas que pueden contratar directamente y no han tenido acceso a la contratación pública. De eso se trata, de darle mayor acceso. En buena fe, lo que usted plantea y lo que yo le planteo, yo además, si quiere, para que todo se pueda votar favorablemente, en el cuarto punto se podría añadir esta enmienda. El Ayuntamiento de Málaga recogerán en aquellos pliegos que por la naturaleza del contrato así lo aconseje las siguientes limitaciones en virtud de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. Pero pero es que puede ser que en algunos casos no haya que limitar en absoluto. Por eso digo, para dejar de votar en contra. Yo es para facilitar que mi voto a favor. Entonces, lo dejamos como estamos, salvo que por cuestiones debidamente justificadas, cuestiones técnicas debidamente justificadas, no se pudiera llevar a cabo. Prefiero dejar la norma en positivo y la excepción en negativo. ¿Me explico? Es decir, lo normal es que se limite algo, salvo que técnicamente no sea viable. Es que hacer la excepción, convertirla en norma y no la norma en excepción. Yo se lo sugiero tal cual. Si es que este tema es que no discuto con los técnicos. Yo, como no me meto en cuestiones de oportunidad, me meto en cuestiones de legalidad y de seguridad jurídica y de viabilidad de los contratos. Legal es todo lo que puede ser. Sí, pero quiero decir, más que de seguridad jurídica y de capacidad de contratación, es que se nos pueden quedar los contratos desiertos, porque no hayamos previsto las limitaciones que de alguna manera son dificultosas para las propias empresas, ¿no? Yo le sugiero esta enmienda para no votar en contra del cuarto punto, no nada más. Bueno. Eso, incluir queda claro. De incluir una salvedad para que cuestiones técnicas no se pudiera llevar a cabo, justificada, lo incluyo como una salvedad para no ser tampoco tan imperativo. Pero en principio creo que hay que limitar los lotes. Ya llevamos una mala experiencia de 20 años. Yo creo que el acuerdo marco y otros contratos que estamos lanzando dan muestra de que estamos agrupando y estamos loteando a la vez. Está cambiando algunas cosas. Bueno, pues procede entonces la votación con el punto 1, con la enmienda. El punto 1, con la enmienda que se ha sugerido
Procede la votación. Unanimidad. El punto 2. Bueno, el punto 2 añadiríamos lo del 60%. Evidentemente, el punto 2 hablaríamos en los términos que se expresó en el segundo punto, en el primer punto, perdón. Pues entonces, punto 2 y 3. El punto 2 con esa pequeña corrección. Unanimidad. El punto 3. No, tiene usted razón. Punto 4. Punto 4. Dos votos a favor, 5 votos en contra, 4 abstenciones. Procede el debate y valoración del punto número 6. Moción que presenta el Grupo Municipal Málaga ahora en relación con facilitar el empadronamiento de las personas que demuestran habitar una vivienda sin necesidad de la autorización del propietario de la vivienda, siempre que el titular no sea una persona física. Tiene la palabra el señor Torralbo. Gracias. Bueno, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar como vecinos a cualquier persona en su domicilio, sea cual sea la situación jurídica de la vivienda en la que reside, incluso si la casa ha sido ocupada ilegalmente y existe un proceso de desahucio en marcha. Sigue siendo su domicilio, lo protege la Constitución española en su derecho al domicilio y la intimidad personal, y por eso necesita una orden judicial para ser desalojado. Siendo su domicilio, y así lo establece la unidad de padrón del Instituto Nacional de Estadística, el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino, independientemente de las controversias jurídicas privadas sobre la titularidad de la vivienda o de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. Con esta explicación queda claro que el padrón se limita a certificar qué lugar reside una persona o una familia, y a partir de ese documento pues poder acceder a los derechos inalienables, como sería la educación de los hijos o la asistencia sanitaria de acuerdo al distrito sanitario que le corresponda, o las prestaciones de ayuda de cualquier tipo. En los requisitos que exige el Ayuntamiento de Málaga para poder empadronarse podemos leer que si la persona solicita el padrón no es propietaria, tiene que llevar un contrato de alquiler en vigor, además, pues autorizado el empadronamiento en vigor, y necesita presentar una declaración del titular de la vivienda autorizando su residencia y el empadronamiento de dicha persona solicitante. Nosotros creemos que esto no está reflejando la realidad del padrón municipal, sino unas circunstancias concretas que son más de seguridad jurídica, pero no por ello es un reflejo de esa radiografía de dónde reside cada persona. Sabemos que en esta crisis ha habido mucha pérdida de vivienda, muchos ciudadanos se han visto obligados a cambiar de vivienda, a vivir con familiares, a ocupar viviendas vacías, algunas veces incluso su propia vivienda, que habían perdido en una ejecución hipotecaria, incluso con cláusulas abusivas, y están suspendidas ahí, pero ellos no están en su vivienda. Entonces, estos casos que ocupan vivienda de otros ciudadanos los diferenciamos si son de una familia que está en un domicilio, que es una entidad bancaria, que no la usa como vivienda ni está residiendo en ella, a aquellas ocupaciones que podamos hablar que sean de viviendas de particulares, porque obviamente esa vivienda puede ser un domicilio también de un particular, es decir, puede haber una usurpación, ya no es una ocupación, no, es un allanamiento de morada, ya no es una usurpación. Por eso ese caso lo excluimos para llevar a cabo el tema del padrón, porque si estamos hablando de un posible delito de allanamiento de morada, obviamente ahí no puede estar el domicilio de la persona que ha entrado en el domicilio. Pero si la vivienda estaba vacía, si la vivienda estaba desocupada, si la vivienda pertenecía a una empresa que no puede ser residente como persona física en ese domicilio, o un banco, obviamente esa persona que ha ocupado o que ha usurpado, y sí que puede ser una situación jurídica ilegal, sí que está viviendo en esa vivienda, con lo cual, como se ha hecho en otros municipios, hay manera de demostrarlo. Nosotros pedimos que se modifiquen los requisitos para el empadronamiento, no siendo necesario. Sí, para terminar. La declaración de titular de la vivienda para facilitar el empadronamiento cuando la titularidad no sea una persona física.
valiendo como prueba cualquier recibo y, si no los hubiera, un informe de la policía local o los servicios sociales demostrando que dicha persona reside en el domicilio, para cual solicita el empadronamiento al margen de la situación jurídica administrativa. Ya se realiza en otras ciudades, en el municipio de Vélez, Málaga, la policía local acude al domicilio para constatar que la persona vive donde dice residir y toma cuenta en esa visita y a raíz de ahí pues certifica que es una realidad y se pasa a llevar a cabo el empadronamiento del solicitante en el domicilio que ha reseñado. Sí, señor Zorrilla. A favor de la moción. Muchas gracias, señor Zorrilla. Señor Carballo. Nosotros vamos a votar en contra porque realmente lo que se está dando es amparo a la ocupación y derechos a los ocupas en base a esa propia ocupación. Entonces, como nosotros no estamos de acuerdo con eso, evidentemente, pues vamos a votar en contra. Señor Trujillo. Bien, nosotros solicitamos que haya, que vea la posibilidad la ponente de la moción de que en vez de que se modifiquen los requisitos exigidos, solicitamos que haya un estudio sobre la modificación de los requisitos exigidos. Fundamentalmente porque la afirmación de que cualquier recibo sirva para obtener esa titularidad nos parece también excesivo. Estando de acuerdo, por ejemplo, con que el informe de la policía local o de los servicios sociales puedan ser suficientes, pero un recibo de una empresa como Orange que sirva para dar una titularidad nos parece excesivo. Así que creo que, si lo ve conveniente la ponente, podríamos poner que se estudien los requisitos, que se estudie la modificación de los requisitos exigidos para el empadronamiento. Bueno, la verdad es que trataba en este momento, porque esto es una moción que evidentemente hay una cuestión social de fondo, pero hay una cuestión legal y de empadronamiento de forma, ¿no? Entonces, por eso trataba de conversar este asunto también con Raúl, con el responsable de Bienestar Social, porque al área de Bienestar Social llegan los informes que de alguna manera pues tienen que hacer ver las situaciones que comentaba el señor Trujillo, que existe una situación que de hecho se está dando, ¿no? Una situación de vulnerabilidad y donde no existe, no de ocupación, sino de vulnerabilidad de una persona que pues no tiene los títulos no tiene su certificado y que pretende obtenerlo alegando pues algún tipo de documento a este respecto, ¿no? Nosotros cuando esta consulta la hemos hecho con Gestrisan, que es la responsable del empadronamiento, la respuesta ante el acuerdo que se plantea, dice, mire usted, es que ya se da, con recibos ya se está dando este tipo de cuestiones. Lo que es cierto es que en algunos casos se deniega. ¿Por qué? Porque hay que consultar al resto de áreas implicadas, dígase área de bienestar social o dígase área de policía local, para que de alguna manera constatemos lo que tampoco evidentemente queremos ninguno de los que estamos aquí, es que se esté produciendo una situación de ocupación, donde la propiedad ha perdido su vivienda, o digamos, la ocupación, o sea, el poder hacer uso de su vivienda o de su propiedad porque se encuentra el inmueble ocupado. Yo creo que debemos de preservar ambos derechos, es decir, por un lado, el hecho de que la persona, no, usted dice que no, pero bueno, yo le digo que sí, que tendremos que procurar que ambos derechos sean igual de importantes. Otra cosa es que existan otros mecanismos legales para que se expropien las viviendas. Bueno, esas son cuestiones que se tendrán que ver en el Congreso de los Diputados, pero aquí ahora mismo, con la ley por delante y con lo que nos permite el decreto ley que recoge cuáles son los mecanismos para el empadronamiento, es lo que estamos aplicando, ¿no?, en este sentido. No son derechos que choquen. Uno es el derecho a estar empadronado y el otro el derecho a la propiedad. Desde el padrón no se determina la propiedad de ningún bien. No me sirve de justificante ante ningún organismo que yo lleve el padrón para decir que esa casa es mía o no es mía. Con lo cual, no hay un choque de derechos en ese caso.
Simplemente hay unas cuestiones subjetivas de que hay un litigio jurídico, pero ese litigio jurídico no lo tiene que resolver el censo del padrón, lo tiene que resolver los tribunales y, como he dicho, ese es su domicilio, hasta tal punto que después de las 24 horas de la ocupación, por decirte el caso de la ocupación, que también hablamos de precarios, de cesiones sin documentos, hablamos de otras muchas circunstancias en las que puedes estar en una casa sin un documento que te acredite para vivir en él. Entonces, en el caso de que hayan pasado las 24 horas, el juzgado acepta hasta factura de cualquier tipo para demostrar que llevas viviendo en esa casa más tiempo y que no puede ir la fuerza pública a desalojarte. Entiendo que si el juzgado lo acepta, el INE el catastro, o sea, el padrón también. Yo en el INE, y cuando se hacía el censo de edificios y población, se censaba todos los que vivían en la vivienda. Me daba igual que estaban empadronados o no estaban empadronados, porque se sabe que el padrón no corresponde a la realidad. Y ese censo sí quiere saber cuántas personas viven en cada casa. Y te la dio, y es normativa que está en la normativa que se rige el Instituto Nacional de Estadística. Yo simplemente pido que realmente algo que dice la normativa se esté aplicando en toda su extensión, independientemente de que luego, bueno, pues la propiedad se demuestre con los títulos que cada uno tiene para demostrar su propiedad. Muchas gracias, señor Zorrilla. Señor Carballo. Vale. Sí, señor Carballo, no quiere intervenir. Señor Trujillo, nada más. Nosotros, evidentemente, porque estamos en una cuestión de absoluta legalidad y por lo tanto, son los técnicos los que, por así decirlo, con la estricta aplicación de la ley, son los que determinan si estamos cumpliendo o no una cuestión. Afortunadamente, no es una cuestión que esté en manos de un político el que diga, pues a ti te empadrono, a ti no. Evidentemente, es una cuestión que está recogida en ley y se establece claramente cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, nosotros, en este sentido, como usted lo que plantea es algo que se supone que venimos haciendo, aun así usted solicita que se modifiquen, bueno, pues yo lo que haremos es trasladar, yo le sugiero una enmienda en la que traslademos a área de seguridad, área de bienestar social y área de gestión tributaria para que los asuntos planteados, para que se modifiquen los requisitos exigidos para el empadronamiento, para que se estudie la modificación de los requisitos exigidos para el empadronamiento, dentro de los cauces legales. Evidentemente no vamos a plantear ninguna cuestión de ilegalidad, estamos en una cuestión de, evidentemente, de aplicación dentro de los márgenes que la ley nos permite a los ayuntamientos. Yo lo de trasladarlo al área, pero para que se modifique. Yo sí que incluiría, para más corrección, cuando dice de prueba cualquier recibo y si se considera necesario un informe de policía local o servicios sociales, ¿vale? Porque creo que bueno que el recibo puede ser una prueba primera, pero que hay que constatarla y que por eso está bien que la policía acuda o que se haya un informe. Entonces, después de cualquier recibo y si se considerara necesario un informe de policía local o de los servicios sociales, para que sea complementario uno de otro. Más correcto. Sí, eso me parece correcto. Para que no sea solamente el recibo. Yo entiendo que el recibo es un primer paso para luego constatarlo con otras. Creo que usted lo ha expresado mejor que yo y es como también me lo ha expresado el señor Raúl López Raúl Jiménez cuando ha estado hablando conmigo. Pues lo va a leer el secretario. Quedaría de la siguiente forma: que las áreas de gobierno de seguridad, servicios sociales y Gestrisan estudien la modificación de los requisitos. No, esa parte la eliminamos y solo añadimos lo que ha dicho la señora Torajo. Ya está. Entonces, el inicio lo dejamos igual, únicamente a partir de valiendo como prueba cualquier recibo y si se considerara necesario un informe de la policía local o los servicios sociales demostrando, etcétera. Hasta el final continuaría igual, ¿eh?
Pues procede la votación con esa enmienda. Nueve votos a favor, un voto en contra. Muchas gracias. La siguiente moción es la moción número 7, que presenta el Grupo Municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, relativa a la defensa de los pequeños y medianos comercios de la capital. Tiene la palabra el señor Zorrilla. Señor presidente, si es tan amable, como hay una intervención en mi siguiente moción, si pudiéramos alterar el orden de mis dos mociones. Me temo que tendríamos que preguntar, porque la que defiende la siguiente moción es la señora Martín Rojo, y no sé si está por aquí. No sé si ha ido... Pero, ¿defiende las dos o no? Vale, pues si no lo mantenemos el orden. Pues punto número 7, moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal. Bueno, relativa a la defensa de los pequeños y medianos comercios de la capital. Señor Zorrilla, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, tradicionalmente en las ciudades mediterráneas como la nuestra, los pequeños comercios, los pequeños y medianos comercios, los comercios de proximidad distribuidos por toda la trama urbana han satisfecho las necesidades vitales de la ciudadanía y han cumplido también una función económica, social e incluso también urbanística. Sin embargo, en los últimos años han proliferado en las grandes ciudades y también en la nuestra las grandes superficies, sobre todo en zonas periféricas, junto a franquicias en estos mismos centros comerciales y también en el centro de la ciudad. Ambas que han arrasado con el pequeño comercio especializado, el comercio de los barrios, modificando también los hábitos sociales y de consumo de la ciudadanía. La liberalización de horarios ha perjudicado al pequeño comercio, que es incapaz de competir con las grandes superficies que se valen de la precarización de las condiciones laborales y de jornadas también interminables. De hecho, la liberalización de los horarios ya afecta al pequeño comercio en la práctica y, sin embargo, son muy pocos los que abren en los domingos y festivos porque no tienen tampoco condiciones para asumir esos costes. Urge, por tanto, el apoyo de las administraciones al pequeño comercio en defensa del empleo y de su papel en la configuración de nuestros barrios y los hábitos de consumo responsables. El monocultivo de la hostelería en el centro, la consiguiente subida de los alquileres, está expulsando también al pequeño comercio de estas áreas céntricas, igual que está ocurriendo con los residentes. La propuesta del equipo de gobierno municipal de extender la zona de gran afluencia turística y con ella la libertad de horarios a todo el término municipal y a gran parte del año, creemos que solo beneficiaría a las grandes superficies, puesto que, como decía, los pequeños comercios en la práctica tienen libertad de horario y no pueden asumir esos costes. Además, se da la circunstancia en Málaga, en concreto, que casi todos los convenios urbanísticos y los planes parciales y planes especiales que están ahora mismo pendientes para terminar, en grandes superficies comerciales. Ocurre así en Repsol, en el proyecto de Torre del Puerto, ocurre con la térmica y Martirico, ocurre incluso con los zócalos comerciales previstos para los planes del antiguo FLE y Málaga-Baguen. En definitiva, lo que planteamos con nuestra moción es que urge un plan de choque con medidas de apoyo a los pequeños comercios de la capital y también una moratoria en la implantación de nuevas grandes superficies en Málaga. Gracias. Muchas gracias. Señor Espinosa. Sí, gracias. Buenos días. A favor de la iniciativa. Gracias. Señor Carballo. Nosotros vamos a votar a favor de los puntos en los que se habla de apoyar y de fomentar el comercio en nuestra ciudad. Evidentemente nosotros estamos muy de acuerdo en eso. No vamos a votar al punto cuarto y entendemos que el punto tercero no sé si cabe retirarlo o no, porque ya ha dicho la Junta de Andalucía lo que va a hacer. ¿Vale? Entonces no sé lo que hará en el punto tercero. Muchas gracias.
Señora Torralbo. Sí, nuestro voto va a ser a favor. La verdad que hay cuestiones que cada vez están más en evidencia y no se pueden ocultar, que es la vulnerabilidad de los pequeños y medianos comercios en esta ciudad, que se está convirtiendo como parte, sí, de la globalización, pero también de la dejación absoluta de determinada actividad regulacionista, que sí, que es necesaria también para garantizar que ese comercio mantenga viva la ciudad. Y realmente pues crea el empleo de calidad que se ha hablado y que hay diferencia, y que entendemos que además de la diversidad y la riqueza que una ciudad como Málaga necesita, cada vez las ciudades se parecen más unas a otras, y gran parte también de ello tiene mucho que ver con el tipo de comercio que encontramos. Cuando en una calle casi ni cambian el color de las aceras ni el color del mármol, y las tiendas que hay en sus plantas bajas son todas iguales, todas franquicias, realmente la pérdida de identidad es muy grande, y a los que vivimos en la ciudad, pues yo no sé si a los turistas les da igual o no les da igual, irá una que otra que sea igual, pero a los que vivimos en la ciudad no nos gusta eso, no nos gusta que se pierda las características, no nos gusta que se pierda el comercio de proximidad, no nos gusta que no podamos vivir en el centro porque no tenemos tiendas para los servicios ordinarios para la vida y solamente tiendas de souvenir y recuerdos. Y creemos que además, pues se está haciendo un cambio que a la larga va a ser perjudicial, porque las modas cambian, el turismo cambia y las ciudades quedan luego expuestas a esas circunstancias de ciertos momentos de crecimiento turístico desmesurado, pero que luego cuando bajan resulta muchas veces un panorama desolador, de locales vacíos, sin interés para nadie y mucho abandono. Las ciudades que tienen una alta rotación en los establecimientos a pie de calle demuestran que no solamente puedan parecer así a simple vista que es que son muy modernas y tal, sino que tienen un problema de estabilidad, tienen un problema de asentar los negocios y tienen un problema de volatilidad, porque no están enfocados a la población residente, y entonces hay muchas pruebas de error y mucha ruina también, por cierto, por el camino, y no es algo que se recomiende para una red comercial potente en la ciudad. Ya se ha visto incluso en ciudades americanas, y lo que ocurrió fue un desplazamiento afuera del centro de las ciudades a las grandes zonas residenciales y los centros comerciales que se ubicaban en esa zona, con una pérdida del comercio y simplemente pues quedando los centros de la ciudad con algunas oficinas, y no muy grandes porque las grandes empresas tenían que irse a grandes naves, y perdiendo pues esa vida en la ciudad. Y sobre todo, volviendo incluso a la ciudad menos viva, pero también menos segura, con más oscuridad, con más, pues con unas noches que no hay residentes, no hay comercio, no hay actividad, y al fin y al cabo son espacios muertos, donde la convivencia no se da y donde no se... Muchas gracias. Señora Doña. Gracias, presidente. Y bueno, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta iniciativa, perdón, que además va en la línea de otras iniciativas que también han sido presentadas por nuestro grupo en esta comisión y en el Pleno. Por la línea de lo que trasladaban los portavoces y la portavoz que me han precedido, y algo que no recuerdo haberlo escuchado en estas intervenciones, pero que siempre hemos defendido. El apoyo al pequeño comercio y a los medianos comercios de la capital, porque entre todo lo que se ha mencionado también son los generadores de empleo de calidad en nuestra ciudad, y eso es una obviedad y algo que todos y todas conocemos. Por tanto, nuestro apoyo a la iniciativa, nuestro apoyo a este pequeño y mediano comercio, que además de generar empleo de calidad nos da una señal de identidad propia. Y con respecto al punto número 2, cuando se habla del plan de choque de medidas de apoyo a este tipo de negocios, por supuestísimo que sí, además lo hemos hablado en otras oportunidades, y lamentamos tremendamente que cada 2 por 3 tengamos que leer de los medios de comunicación o cuando paseamos por nuestras calles, especialmente el centro histórico, que vemos comercios, señeros y consoleras en muchos años de la ciudad que tienen que cerrar sus puertas muchas veces por esta falta de apoyo. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Y con respecto al punto número 3, como ya apuntaba el portavoz de Ciudadanos, el señor Carballo, bien es cierto que cuando se habla en la segunda parte del acuerdo que la Junta de Andalucía se le instaba a rechazar la propuesta, comentar que obviamente es posible que no aparezca esto porque fue en la Comisión de Horarios Comerciales del pasado día 20 cuando ya la Junta de Andalucía manifestó el rechazo a esta medida de declarar zona de gran afluencia turística, que además fue saludada por todos los colectivos, sindicatos y agentes implicados en
en este tema de no querer declarar zona de gran afluencia turística a nuestra ciudad. Por tanto, sea como fuere, nosotros vamos a apoyar y no sé si finalmente el proponente, el señor Zorrilla, eliminará esa parte o no. Gracias. Muchas gracias. Señora Pérez de Siles. Sí, gracias. Bueno, es curioso porque la mayor parte de la iniciativa, del tenor literal de la iniciativa, coincide con unas declaraciones muy recientes, hace tan solo unos días, del presidente de la Confederación de Comercio de Andalucía, y precisamente dirigía muchas de las críticas que el señor Zorrilla dirige hacia el Ayuntamiento, lo dirigía precisamente hacia el modelo comercial de la Junta de Andalucía, el modelo regulatorio de la Junta de Andalucía en el comercio interior, es decir, es un corta-pega, pero dirigido concretamente al Ayuntamiento. Pero bueno, no obstante, nosotros queriendo hacer una interpretación positiva de esta iniciativa y, desde luego, bueno, pues partiendo de la interpretación de que lo que busca el Grupo de Izquierda Unida es un apoyo hacia el pequeño comercio, el comercio tradicional de nuestra ciudad, voy a pasar a manifestar el posicionamiento en los acuerdos. Nosotros en el primer punto vamos a apoyarlo, en el segundo punto lo apoyaríamos sin lugar a dudas siempre y cuando se incluyese continúe trabajando, porque bueno, pues nosotros desde el área de comercio son muchísimas las actuaciones, las medidas, los programas y las subvenciones que se vienen poniendo en marcha para precisamente en esta línea de apoyo al comercio tradicional. Hay muchísimos ejemplos, actuaciones con el Club Marketing Málaga, con AGE, con Comercio Málaga, con la CEM, con la Asociación de Comerciantes Centro Histórico. Sería muy difícil, como digo, enumerar ni siquiera todas las intervenciones y las actuaciones, ni siquiera de este ejercicio presupuestario, pero sí le puedo sumar la cantidad que hemos invertido en los últimos 4 años y que es una cantidad interesante, casi 830.000 euros, que muestran pues, efectivamente un apoyo decidido hacia el comercio de nuestra ciudad. Con respecto al punto tercero, nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga no tenemos todavía la comunicación oficial de la Junta de Andalucía. Efectivamente, nosotros me remito a la acta en cuanto a la motivación de la solicitud del día, la comisión de pleno en la que se discutió. Efectivamente, no entendemos que se haya aceptado una ampliación en otras ciudades de Andalucía y la propuesta, que tampoco se haya aceptado la propuesta, que se acepta respecto de otros municipios de nuestra provincia, pero bueno, no obstante, como además existe un contencioso administrativo desde la anterior declaración del ZAS, donde el Ayuntamiento viene defendiendo su postura, pues lógicamente nosotros seguiremos defendiendo el planteamiento en los tribunales con respecto a la anterior declaración del ZAS y aceptamos, pues lógicamente, la decisión de la Junta de Andalucía cuando llegue la comunicación al respecto. Hasta el momento nosotros no tenemos constancia de eso, aunque sí nos ha llegado por parte de algunos agentes económicos que participaron en esa mesa. Sí, para terminar. Votaríamos que no al último punto, porque efectivamente existen numerosos textos normativos que justifican y que legitiman la libertad comercial y empresarial. Muchas gracias. Señor Zorrilla. Gracias, presidente, y agradecer los apoyos que se han expresado a la totalidad de la moción o algunos de sus puntos al menos. Decir solamente que aunque puedan coincidir en algunos de los argumentos, esta moción va destinada, como no puede ser de otra forma, a lo que compete al Ayuntamiento. Podemos incluso estar de acuerdo con críticas que se han hecho a la Junta de Andalucía, en concreto con las que hacía el presidente FECOMA el otro día. Pero aquí nos referimos además a competencias municipales. El tema de las licencias es competencia municipal, o los planes urbanísticos que prevén nuevos centros comerciales o zócalos comerciales, los convenios urbanísticos o incluso una moratoria tal como se pide. Por tanto, una moción plenamente municipal. Sobre las cuestiones que se han planteado, en el punto segundo usted me hablaba de continuar. Nosotros queremos... Sí, para terminar. Que haya un plan de choque. Lo que le puedo proponer, señora Pérez de Siles,
para recoger lo que yo creo que usted nos quiere plantear, es que se elabore un plan de choque donde se intensifiquen las medidas de apoyo. Podríamos consensuar en ese sentido. El punto tercero lo retiramos. Tuvimos noticias de la resolución de la Junta una vez que habíamos presentado la moción, no nos habíamos enterado. No obstante, también lo que planteábamos en la moción era que se desista por parte del equipo de gobierno a continuar reclamando. Pero en todo caso, para evitar dudas y para facilitar que se apoye el resto de la moción, como no es el objeto principal, lo retiramos ese tercer punto. Muchas gracias, señor Rosa, señor Carballo, señor Torralbo, señora Doña, señora Predesile. No importa la redacción que plantea el proponente, vamos. Lo que sí quería que quedase constancia es que se vienen trabajando en muchísimas medidas, programas, subvenciones. Por eso le ponía encima de la mesa la cantidad nada desdeñable de 830.000 euros en los últimos 4 años. Yo creo que es de justicia poner en valor el trabajo que viene haciendo este ayuntamiento a favor del comercio tradicional y pequeño comercio de la ciudad. Seguir intensificando, continuar trabajando como usted lo entienda conveniente. Muchas gracias. Pues entonces se puede votar con la enmienda. Sí, le ruego al señor secretario que la... Se sustituye en el segundo punto la expresión establezcan por intensifiquen. Quedaría que se elabore un plan de choque donde se intensifiquen las medidas de apoyo, así hasta el final, y se eliminaría el punto número 3. Pues se procede a la votación. Bueno, se para la votación. Entonces, los dos primeros puntos, votación, punto 1 y 2. Unanimidad. Votación del tercer... sí, sería ahora el cuarto, pero que se ha retirado el tercero, pues quedaría como el tercer punto. ¿Puede repetir, por favor, la votación? Votación. Seis votos a favor, 6 votos en contra. Se vuelve a repetir la votación en este punto. Seis votos a favor, 6 votos en contra. Ejerzo mi voto de calidad en sentido negativo. Pasamos entonces al punto siguiente, 8, moción que presenta el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, relativa a la promoción y fomento de la actividad productiva en el puerto de Málaga. Aquí hay una petición de intervención del señor don Justiniano Sen Rodríguez, pues en calidad de secretario general de la sección sindical de UGT del puerto de Málaga. Pues tiene usted la palabra en el atril, aproximadamente pues no más de 3 minutos. Muchas gracias. Le da al botón de hablar y tiene usted la palabra. Bueno, lo primero, buenos días y agradecer al Grupo Municipal Málaga para la Gente la moción presentada. Pues consideramos que es muy importante, ¿no?, para tratar de revertir la situación que padecemos actualmente en nuestro puerto, los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Málaga. Venimos aquí esencialmente para transmitir preocupación por parte de los trabajadores. Preocupación por la gestión que se está haciendo desde la propia Autoridad Portuaria de Málaga e instituciones como este ayuntamiento de un motor económico tan importante para la ciudad. Un motor al que la improvisación, lo provisional y la falta de ideas o de un proyecto propio y portuario son la nota predominante en la gestión de nuestro puerto. El propio señor Pomares, miembro del Consejo de Administración y representante de este ayuntamiento, ya se ha quejado de esto en varias ocasiones al presidente de la Autoridad Portuaria ante la ausencia de un plan definido.
Vemos, por tanto, cómo se está incrementando un proceso de dejación de realizar la actividad portuaria en gestión directa, privatizando servicios portuarios, y se introducen, por tanto, nuevos elementos, como son la enajenación de activos y la venta vía concesión de nuestro patrimonio portuario. En este horizonte de preocupación, los trabajadores y trabajadoras del puerto de Málaga nos preguntamos cuál va a ser el protagonismo de la actividad portuaria dentro del recinto del puerto, ya que estamos viendo cómo prima el negocio inmobiliario frente a las actividades que no nos son propias. Todo ello realizado sin la participación efectiva de los trabajadores y trabajadoras, con opacidad e interpretando al máximo la legislación, cuando no rayando en la ilegalidad. Esto ya ha provocado 3 denuncias ante la Fiscalía Provincial de Málaga y pone en tela de juicio la gestión que se está haciendo desde la propia autoridad portuaria. Y curiosamente esto se está haciendo en estrecha colaboración con una administración gobernada por el Partido Popular, como este ayuntamiento, y colaborador necesario en muchas de las operaciones inmobiliarias que se están haciendo o se pretenden hacer. Ejemplos hay muchos: Muelle Heredia, la zona de la Casa de Botes, zona de San Andrés y la actual joya de la corona, la plataforma de dique Levante para la construcción de un rascacielos. Hay actuaciones tan significativas y esperpénticas como la Noria, que quieren convertir el puerto en un parque de atracciones y que permite la ocupación para el negocio empresarial de espacios públicos que debían ser liberados por usos ciudadanos, como el Palmeral, el Muelle 1 o el Paseo de la Farola, y que están saturados, con un incumplimiento de lo acordado en su momento en el plan especial. Pero nada de esto es casual. Responde a un modelo de gestión promovido por el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata, el cual desde su llegada al puerto traía definida su hoja de ruta y que ha venido a realizarla en el menor tiempo posible. Para ello articuló un discurso de caos económico del puerto sustentado en datos falsos que vinieran a justificar la venta de patrimonio. Es curioso que durante... Sí, acaba de pasar los 3 minutos. Les ruego que para concluir diga la última, haga un resumen final. ¿Le da el botón? Si le da el botón para grabar. Consideramos que el puerto de Málaga ya ha pagado la deuda histórica que tenía con la ciudad. Su apertura a la misma para la interacción puerto-ciudad, una interacción puerto-ciudad moderna y efectiva, ya se ha realizado. Pero ello no puede suponer la destrucción de su tejido productivo ni la pérdida de competitividad que supone la especulación inmobiliaria sobre el dominio público portuario. Quiero finalizar solicitando a todos estos grupos municipales que han asistido que apoyen la moción presentada. Gracias. Muchas gracias, señor Sem Rodríguez. Tiene la palabra el señor Zorrilla. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también, Justiniano, por la intervención, que yo creo que lo ha resumido muy bien el espíritu de lo que es nuestra moción. Nuestro grupo, como saben, siempre hemos defendido que el puerto de Málaga tiene que ser un puerto generador de empleo y para ello contar con un polo productivo y tecnológico potente. Y también hemos defendido el auditorio de la música en la zona de San Andrés. Creemos que los proyectos que se están dando parten de un modelo de puerto muy especulativo, un modelo concesional. Creemos que lo que ha funcionado en Muelle 1 no tiene por qué extenderse a todo el puerto y vemos con preocupación proyectos que van vendiendo a cachos trocitos del puerto como si fueran fichas o casilleros del Monopoly y no potencian lo que son los usos productivos, los usos tecnológicos y el empleo del que el puerto tiene que ser un elemento estratégico en nuestra ciudad y también en nuestra provincia. Así los proyectos de la torre del dique de Levante, los proyectos de urbanización de la acera sur del Muelle de Heredia o el proyecto de San Andrés, donde se contemplan usos hoteleros, comerciales, etcétera, creemos que no son la solución para el puerto. En el puerto han crecido en los últimos años el tráfico de cruceros y la llegada de cruceristas. Creemos que eso es bueno, pero no tiene que descuidarse tampoco lo que son los tráficos de mercancías, contenedores, vehículos, graneles, etcétera. Para potenciar estos usos, frente a también la gran competencia que existen por parte de otros grandes puertos de este área mediterránea, es fundamental el elemento del soterramiento del ferrocarril del puerto, que volvemos a pedir en nuestra moción. Y sobre todo el que haya un plan estratégico, una visión estratégica de la que creemos que ahora mismo carece tanto la Junta de Andalucía como la Autoridad Portuaria y el propio Ayuntamiento de la ciudad.
Por tanto, lo que proponemos mediante nuestra moción es que el Ayuntamiento de Málaga apueste por la promoción y el fomento de la actividad productiva del puerto, que se elabore un plan municipal donde se establezcan medidas de apoyo a estos usos productivos, económicos, tecnológicos y culturales, que se apueste por mantener el puerto como un eje productivo cultural con el Auditorio de la Música y que también se inste al Gobierno central a incluir en los presupuestos generales del Estado la partida suficiente para el soterramiento del tren de mercancías del puerto y su conexión con la estación ferroviaria. Gracias. Muchas gracias. Señor Espinosa. Sí, muchas gracias. Saludar a Justiniano, agradecerle la intervención y mostrar total apoyo a la iniciativa. Muchas gracias, señor Espinosa. Señor Carballo. Muchas gracias. También quiero agradecer la intervención porque ha hecho un análisis interesante de lo que se vive en el puerto. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. De hecho, es una iniciativa que ya hemos tenido nosotros hasta el pleno en alguna ocasión, el tema de la economía azul, de generar ese parque tecnológico ligado a esa economía azul dentro del puerto. Estamos muy de acuerdo, de hecho, en ese punto que se añade en esta moción. Vamos a votar a favor, como digo, de todos los puntos, excepto del tercero, en el que nos abstendremos porque ya saben nuestra postura con el Auditorio de la Música, entendiendo que puede ser en un momento determinado beneficios para la ciudad, pero no entendemos que deba costearse y financiarse exclusivamente con dinero público por el elevado coste que supone. Entonces, por ese motivo nos abstendremos en el tercer punto. Pero en líneas generales estamos muy de acuerdo con lo que se expone aquí, como digo, con esa economía azul que debe ser base del futuro del puerto de Málaga. Muchas gracias. Señora Tralbo. Sí, gracias. Agradecer a Justiniano su intervención y vamos a apoyar la moción en todos sus puntos. Es más, entendemos que es verdad que no es la primera vez que viene una moción del Grupo Málaga para la Gente sobre este tema y la preocupación sigue ahí porque teniendo la situación actual del puerto y la dejación, digamos, de su actividad portuaria, el modelo de cesión y concesión, de alguna manera, del espacio público que siempre hemos denunciado y que vemos que no tiene sentido ninguna porque estamos dejando en manos privadas y por mucho tiempo lo que es una riqueza colectiva y de todo al arbitrio pues de lo que pueda ocurrir en el futuro. El puerto ahora mismo no se está fomentando la actividad portuaria, se está fomentando actividades especulativas, urbanísticas y se está jugando incluso pues con un futuro de algo de gran entidad para la ciudad. Entendemos que es necesario rehabilitar y de promocionar la actividad productiva del puerto cuando ahora mismo no vemos que haya un modelo ni siquiera sostenible, pero es que ni siquiera hay modelo para el puerto en sí, sino se actúa a golpe de improvisación o de lo que pueda venir o proponer algún privado. No hay una política pública portuaria en el puerto de Málaga actual que sea coherente, que tenga sentido y que realmente, trabajando en la integración puerto-ciudad, saque lo mejor de cada uno, ¿no? De cada entidad, de lo que es el puerto y de lo que es la ciudad. Realmente se está al arbitrio de lo que venga. Creemos muy peligroso eso, creemos muy peligroso que pueda llegar a ser un puerto residual, un puerto que al final se convierte en un puerto de cruceros y de grandes yates de súper ricos, y que al final se convierta en algo elitista, algo alejado de la ciudad y algo sin actividad productiva y actividad de alguna manera histórica que ha tenido y con su importancia por su ubicación, al fin y al cabo. Así que creemos que además el tema del auditorio está planificado, es real, es algo que debe reservarse ese espacio y que debe encontrarse el momento y las cuestiones de hacerlo. Obviamente, hay que buscar la fórmula, pero por supuesto pública es la primera y la más defendida. No es normal que si tú compras un terreno y vas a hacer una casa le digas a la administración que te la haga, ¿no? Pues lo mismo tampoco creo que la administración tenga que decirle a los privados que le hagan lo que necesita para dar servicios públicos. Así que el tren de mercancías también ha sido algo que se ha mencionado reiteradamente y se ha pedido y se ha suplicado y ya no se sabe cómo pedir para que se lleve a cabo. Creemos que todas estas actuaciones son necesarias para que realmente el puerto de la ciudad siga teniendo una actividad económica importante, sea un referente, sea una generación de empleo y no se abandone a los intereses especulativos, a los intereses de unos pocos y a una gestión pésima que no consigue ni siquiera con este modelo especulativo que
tenga la suficientemente rentabilidad para reinvertir en los usos productivos. Así que no sabemos ni siquiera qué sentido tiene. Sí, vale. Muchas gracias, señora Doña. Gracias, presidente. Y lo primero, agradecer al representante de la sección sindical de UGT, a Justiniano, su participación y paciencia en esperar hasta el final de la comisión para hacer su intervención. Y, como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Ya lo han dicho los portavoces y la portavoz que me precedían, que hemos debatido sobre este tema a lo largo de esta legislatura un montón de veces, además por iniciativas tanto de este grupo municipal como de otros, como así se ha manifestado. Y le reitero nuestro apoyo a la iniciativa, porque todos los puntos han sido también ya traídos, incluso por este grupo municipal, a debate a esta sesión, a esta sala de pleno. El tema de las vías del tren, del soterramiento de las vías del tren, yo no sé cuántas veces lo hemos podido traer y se ha instado al Gobierno de la Nación a que se lleve a cabo y se ejecutase. El tema de la economía azul ha sido también inclusive parte de nuestro programa electoral en las elecciones municipales y algo que nos ha ocupado y nos ha preocupado como Grupo Municipal Socialista. Y con respecto al tema del auditorio de la música, creo que todos y todas son conocedores de la postura de nuestro Grupo Municipal y del propio Partido Socialista, en el que recientemente se había instado por parte del consejero a comenzar las reuniones y los contactos para ir tramitando, ir dándole forma al proyecto para que tuviese viabilidad y dar continuidad, pero ha sido declinado este ofrecimiento por parte del alcalde de la ciudad. Por tanto, nuestro apoyo a la iniciativa en su totalidad. Muchas gracias. Señora Martín Rojo. Nosotros vamos a aprobar la moción. Muchas gracias, señor Martín Rojo. Señor Zorrilla, ¿alguna intervención más? Nada, agradecer los apoyos expresados a la moción, aunque sea parcialmente. Muchas gracias. Procede la votación. Señor Carballo. Sí, yo pido votación separada del tercer punto. Bueno, pues se procede a la votación de los puntos 1, 2 y 4. Unanimidad. Procede la votación del punto 3. ¿11 votos a favor, una abstención? Bueno, pues habiendo debatido las mociones ordinarias, comentar los puntos 9. El punto 9 es una pregunta del concejal no adscrito, será respondida a este respecto. Y el punto número 10 es una solicitud del Grupo Municipal Socialista de comparecencia de la concejala doña Elisa Pérez de Siles como responsable de comercio para informar sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la iniciativa de comercio ambulante. Por el Grupo Municipal Socialista, señora Doña. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista traíamos esta solicitud de comparecencia y, efectivamente, como ha dicho el presidente, solicitamos información sobre el cumplimiento de los numerosos acuerdos que hemos adoptado, además, en la mayoría de los casos, o prácticamente todos, por unanimidad, en las iniciativas relativas al comercio ambulante. Estos acuerdos, por hacer un pequeño refresco, iban desde el refuerzo del servicio de la inspección de vía pública, la potenciación de la coordinación entre policía local e inspectores de vía pública, la limpieza de las zonas donde se instalan los mercadillos en nuestra ciudad y también la convocatoria con periodicidad de la Mesa Técnica del Comercio Ambulante, contando con los agentes implicados y con los diferentes grupos municipales. Con esto nos gustaría conocer, porque hasta la fecha la verdad que no tenemos conocimiento de cuál ha sido el cumplimiento de todos y cada uno de estos acuerdos y las gestiones y actuaciones y gestiones que se han hecho por parte del equipo de gobierno al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez de Siles. Sí, bueno, pues efectivamente, como han sido diversas las mociones que se han trabajado en comisión de pleno, incluso creo que alguna en pleno, pues aproximadamente comenzamos a dar cumplimiento sobre el día 17 de mayo. Tuvimos una reunión con los representantes de los dos colectivos mayoritarios
del comercio ambulante con representantes de AFUBA y de ABAM. De forma continua tenemos y mantenemos relaciones con estas asociaciones y con los titulares de algunos de los puestos en cada uno de los mercadillos. Hemos desarrollado diferentes encuentros específicos. Los dos últimos fue, por ejemplo, con AFUBA el día 11 de septiembre y con ABAM el día 7 de noviembre, precisamente para dar seguimiento puntual y reiterado a pues algunos de los acuerdos que la señora Doña ha comentado en esta misma mañana. Hemos participado también en una jornada, la primera jornada de participación de la modernización y transformación del comercio ambulante, porque efectivamente hay muchas cuestiones problemáticas que son comunes en el sector de la venta ambulante y entendíamos que por parte del Ayuntamiento de Málaga teníamos también que estar para efectivamente ponernos al día. Por comentarle, son, como digo, muchas las reuniones que hemos tenido. Le voy a comentar muy someramente, aunque no tengo ningún inconveniente en trasladarle el informe que me plantea el servicio, que además es muy exhaustivo. Por ejemplo, con respecto al tema de las funciones de apoyo y vigilancia, efectivamente estamos realizando un seguimiento reiterado con policía local y inspectores de vía pública. En los 17 mercadillos hay parte de trabajos semanales y seguimiento también de esa labor de inspección puntual como digo, con los representantes de los mercadillos. Hemos llevado algunas acciones relevantes, sobre todo en el mercadillo de segunda mano de Cortijo de Torres. Allí sí que hay actuaciones específicas de seguimiento, porque efectivamente nos planteaban alguna problemática que sí que efectivamente se verificaba por parte de los inspectores de vía pública y se ha trabajado con policía local. Con respecto, por ejemplo, al tema de la limpieza de los mercadillos, estamos realizando un plan específico de limpieza por parte del IMASA y del área de comercio. Efectivamente se verificaba que había una cantidad importante de basura después del desarrollo de la actividad y bueno, pues hemos elaborado un documento que están firmando, una especie de declaración responsable que firman cada uno de los titulares de los puestos, donde se comprometen que efectivamente una vez desarrollado o quitada el puesto, se comprometen a mantener su parcela limpia. Para eso hemos tenido que reforzar los... Sí, para terminar. Bueno, yo, si le parece, como hay un informe bastante reiterado y bastante extenso en muchísimas de las cuestiones que usted ha planteado, se lo mandamos por escrito y allí va a comprobar pues que efectivamente hay actas de inspección reiteradas y efectivamente se están verificando pues importantes avances, que aunque puedan parecer pequeños, para ellos son importantes y sí que mantenemos una relación periódica y constante con los representantes principales de los mercados ambulantes. Muchas gracias. Podemos entregar. Agradecer la información y si nos lo pasan por escrito, pues mejor que mejor. Gracias. Pues así queda el ofrecimiento y así se va a hacer. Entramos ahora en el trámite de urgencia. Según el orden, la prelación que me pasa Secretaría, procedería, son tres los puntos, correcto, tres los puntos que se llevan. El punto 1, dos son del equipo de gobierno y otro es una moción de Grupo Ciudadanos, porque una moción ordinaria tuvo que enviarse ya a otra comisión para su debate. Entonces, la propuesta, punto 1 es la propuesta urgente 1, es la propuesta de aprobación del cambio de finalidad del proyecto de inversión del área de nuevas tecnologías en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año 2018. Procede a votar en primer lugar la urgencia y ahora procedemos a comentar. ¿11 votos a favor, una abstención? Este punto había excusado las asistencias el concejal de Nuevas Tecnologías, pero bueno, también el área
la comisión que lo lleva es otra distinta, pero en cualquier caso, si es un procedimiento de modificación presupuestaria y, por tanto, ámbito de esta comisión, el que así se apruebe en este asunto. Supone utilizar la baja de adjudicación del proyecto, del sobrante, digamos, como consecuencia de la baja respecto al precio de licitación, en la adjudicación del proyecto punto de acceso Wi-Fi mercado. La cuantía es de 30.697 euros exclusivamente para utilizarlo en 3 microproyectos que son sistema de control de acceso a calle Roma, que es esta calle que tenemos aquí, para hacer, en vez de tener una valla con una llave electrónica, pues magnética quiero decir, pues tener un acceso con matrícula donde sepamos los vehículos que estén autorizados en la base de datos de la policía local, que estén controlados, que se sepan horarios, en fin, que de alguna manera se aumente la seguridad en el punto de acceso de calle Roma, pero también la seguridad en los accesos y en las comunicaciones de los centros de comunicaciones de la Cónsula y de San Cristóbal, donde están ubicadas los repetidores de la señal de televisión y otras instalaciones del área de seguridad que lleva Mario Cortés. Estos son los 3 puntos que se llevan, no sé si necesitan algún tipo de aclaración. Es una modificación presupuestaria para luego la aprobación de los contratos correspondientes. A ver, por favor. Yo he visto el de la gerencia, pero de ese no me he enterado yo del otro. El de la gerencia es el siguiente. Ya, pues que sé que cuántas fechas se envió, porque es que la verdad, enviarlo urgente uno a uno y después de muchas veces de las 3 de la tarde, como que no es muy apropiado. Me comenta el secretario que esto se abordó en Junta de Gobierno del viernes y que el viernes a última hora se envió a los grupos. Gente que tenemos mal el correo, que los móviles funcionan mal en casa y salimos normalmente a las 3 de la tarde, la verdad es que se hace bastante incómodo ese tipo de puntos. Bueno, la verdad, sinceramente, yo lo hablaba esta mañana temprano con Mario Cortés, que me dijo, le pregunté si había comentado algo con los portavoces. Es verdad que tratándose de un punto menor y el sobrante de una adjudicación, es que no estamos hablando de dar de baja ni siquiera. Estamos hablando del sobrante, utilizarlo para 3 microproyectos que son interesantes de realizar, ¿no? Y algunos de ellos hasta de obligación. En fin, yo como ustedes vean, este asunto es una simple modificación. Y no plantea tampoco tantas cuestiones. Pues, si no hay más intervenciones, procede la votación. Cinco votos a favor, 1 voto en contra, 6 abstenciones. La urgencia, me va a pedir por ese matiz, la urgencia radica en que si no se aprueba en la comisión de ahora, Junta de Gobierno del viernes, comisión de ahora y pleno del jueves, por los plazos de publicación, no llegaríamos a la aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. Pero bueno, pues es que hay dos proyectos. Dos proyectos importantes también ahí. Y reutilizar ese sobrante creo que es positivo. Punto siguiente urgente, que sí han conocido, con más. Los dos lo han conocido, lo que pasa es que este quizás lo han comentado más, porque viene del área de gerencia y urbanismo. La propuesta de aprobación del primer expediente de modificación del plan de inversión de financiación cuatrienal anexo al presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para el ejercicio 2018. Lo conocen, se trata de un parque canino en calle Nicolás Maese, Huerta Nueva, para hacerlo plurianual y con unos importes que suponen 125.000 2018, 39.000 2019 y el total 164.000. Primero hay que votar la urgencia, me recuerda el secretario. Urgencia a este punto.
11 votos a favor, una abstención. Procede ahora, si no hay observaciones a este punto, que se vio en gerencia, en el Consejo de Gerencia, procede la votación. Cinco votos a favor, un voto en contra, 6 abstenciones. Procede ahora la votación, el debate y para su votación del punto que les he comentado, una moción ordinaria que se presentó por el Grupo Ciudadanos, que fue rechazada y que, sobre esa base de la enorme calidad democrática que tenemos en este ayuntamiento, pues decidimos la incorporación de un punto urgente para que el Grupo Ciudadanos no se viera, ni el resto de grupos, cuando así lo han solicitado, no se vieran mermados en su capacidad propositiva a esta comisión informativa. Señor Carballo, tiene usted la palabra. Urgencia la primero, perdón. Urgencia primero. Unanimidad. Procede el debate, señor Carballo. Gracias, presidente. Gracias por su benevolencia a la hora de dejarnos presentar otra moción. La moción viene a raíz de algunas quejas que también nos han llegado respecto a los extranjeros que residen en nuestra ciudad. Según los datos del INE, a 1 de enero de 2018, el grupo de población con nacionalidad extranjera en España era de 4,5 millones aproximadamente, de las cuales pues 1.700.000 aproximadamente también tienen la nacionalidad de algún Estado de la Unión Europea. La ciudadanía europea constituye la base de la formación de la identidad europea y se caracteriza por crear un vínculo entre el ciudadano y la Unión definido por derechos, obligaciones y también por la participación de los ciudadanos en la vida política. Como base jurídica de lo que vamos a proponer en los acuerdos, cabe remarcar el derecho de sufragio activo y pasivo de las elecciones al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, y por este motivo pues presentamos los siguientes acuerdos a votación en esta comisión. Realizar una campaña informativa específica en inglés, francés, alemán y castellano hasta enero de 2019 para que se les informe de sus derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con residencia en Málaga para las elecciones municipales y europeas de 2019. Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente donde se contemple la financiación de una campaña informativa a través de correo ordinario a todos los ciudadanos inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes, además de realizarla a través del medio de comunicación de ámbito local, web municipal y cartelería en dependencias municipales hasta enero de 2019. Tercer punto, informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que accedan a dependencias municipales, incluidas la SOMAC, para cualquier gestión que tienen a su disposición siempre y en el mismo acto el formulario relativo a sus derechos de sufragio activo y pasivo. Cuarto punto, crear un vínculo en la sede electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha información en la web municipal, área de empadronamiento de manera clara y visible y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1. Y último punto, implementar en la página de entrada del Ayuntamiento un enlace con la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas en el punto 1 y como un punto de acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento para recibir toda la información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las directrices emanadas por la Oficina Central del Censo Electoral en relación al voto de los ciudadanos europeos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Espinosa. A favor. Muchas gracias, señor Zorrilla. Sí, nosotros no tenemos inconveniente en apoyar la moción que presenta el Grupo Ciudadanos. Si bien creo que parte de lo que se pide no corresponde a esta administración sufragar esta campaña, sino al Ministerio. En fin, no sé si se lo puede aclarar. Señor Zorrilla, señora Torralbo. Sí, nosotros en el caso que sea para garantizar el derecho al voto y más de personas pues, que tienen muchas trabas por las nuevas modificaciones legislativas que se hicieron, ahí no son tan democráticos cuando modificaron los accesos para los residentes en el extranjero y cosas y demás problemas, nos parece bien, pero sí que es verdad que creemos que esto es competencia del Ministerio del Interior
ya que bueno, pues estas personas dependen su residencia y su constatación como residente de ese ministerio. Pero bueno, no tenemos problema y los vamos a apoyar. Sí, señor Trujillo. Sí, estamos de acuerdo con la moción, con la letra de la moción, y efectivamente estamos totalmente de acuerdo con que de todas las maneras posibles se fomente la presencia de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y europeas del 2010. Muchas gracias. Bueno, como equipo de gobierno, yo tengo que decir que evidentemente a todos nos mueve el interés porque la participación en cualquier proceso electoral pues sea la máxima posible y que las personas que especialmente residen en nuestro municipio pues puedan así hacerlo, porque es el momento donde expresan su opinión respecto a la evolución de la ciudad o de nuestro municipio en este caso. Evidentemente aquí se han deslizado dos cuestiones por algunos de los grupos políticos. Yo tengo que decirle así. Yo cuento con un informe del área de gestión tributaria y relativo a los puntos 1 y 2, que van muy unidos respecto a la puesta en marcha de una campaña que tendría que garantizarse con una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente para una información a todos y cada una de las personas afectadas y tal. Hay que decir lo siguiente. Hay dos cuestiones, tanto de forma como de fondo. La cuestión de forma, señor Carballo, tiene que ver con la capacidad que tendríamos, si se pudiera, el hacerlo. Es decir, de aquí a que nosotros pudiéramos, hasta enero del 2019, poner en marcha un procedimiento de contratación de una publicidad dirigida a todo el colectivo que de alguna manera se está desarrollando, para quien se enfoca esta moción, pues no tendríamos capacidad técnica ya a finales de noviembre, principios de diciembre, para contratar esa campaña y ponerla en marcha. Es una cuestión de forma, pero es que voy a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que la competencia del Ministerio en este asunto es clara y meridiana. Es más, nosotros hemos hecho hasta una consulta adicional, porque evidentemente sería ir por encima de nuestra actividad como organismo de gestión tributaria, y hemos preguntado a la oficina, hemos realizado una consulta verbal a la oficina del censo electoral y nos informan que en algunos ayuntamientos se han presentado iniciativas de este tipo de características y en todos los casos se les ha informado por parte de la oficina de la imposibilidad de hacerla. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque incluso en algunos casos estamos hablando no ya solo de que la información tenga que ser tramitada por un organismo que es el que tiene que velar por la objetividad del proceso electoral, como es el Ministerio. Hablamos también del hecho de acceder al padrón de habitantes al padrón de esas personas extranjeras para deslizar una publicidad que no ha pasado por el filtro oportuno del Ministerio, ¿no? Entonces se está haciendo un uso no autorizado de ese padrón para un fin que no es el que recoge la norma, ¿no? Entonces, evidentemente, esta cuestión a nosotros, por forma y por fondo, se nos plantea de difícil, si no de imposible realización. Pero, no obstante, tengo que decirle que en el punto 3 le vamos a aceptar, bueno, con una leve enmienda, porque yo diría dependencias municipales especializadas en la atención al ciudadano. Es decir, si van a ir a cualquier dependencia, además de las propias OMAC, ¿no?, que son organismos dirigidos solamente para esto, pero a cualquier dependencia es que tienen que recibir, hay funcionarios que sí han recibido la información y la formación adecuada para poder hablar de lo que es el desarrollo del voto por correo y el sufragio de las municipales. El punto 4 y el punto 5 se aceptarían en este sentido. Estamos hablando solamente en el caso de la sede electrónica, el punto 4, de hacer un vínculo en la sede electrónica del ayuntamiento, y el punto 5 no pasa nada por poner un pequeño banner o una entrada en la página de entrada del ayuntamiento con que se hable de la campaña el derecho a sufragio universal en base a lo que recoge la ley. Se pondría algo para que el que pinche en esa página web pues pueda ver toda la información y pueda tener el canal apropiado para acceder a la información que quiere la persona.
Esto es lo que le puedo expresar al señor Carballo. Bueno, gracias por el apoyo a la moción, al menos los puntos que se van a apoyar. Señor Conde, yo estoy convencido de que seguro que hay fórmulas técnicas para poder llevar a cabo, pero bueno, no pasa nada, pueden votar como consideren, evidentemente. En el tercer punto no está puesto, pero bueno, se da por sentado que son las dependencias que tienen servicio al ciudadano. No creo que vaya nadie a un parking de ESMAS a preguntar por este tema, pero bueno, pero aceptamos esa enmienda y bueno, y agradecer el voto favorable al resto de puntos. No, simplemente facilitar a los extranjeros residentes, bueno, pues su derecho de voto en nuestra ciudad. ¿Alguna intervención más? Yo, en este punto 1 y 2, mire usted que si son puntillosos, mis técnicos responsables, que en el punto 3 me matizan. Mire usted, si es dependencia funcional municipal, no cualquier dependencia. Tiene que ser, ¿por qué? Y en esa misma línea se expresan en el punto 1 y 2. La voluntad nuestra del equipo de gobierno sería que pudiéramos llegar a ello, pero ellos también, por forma y por fondo, me manifiestan lo que me manifiestan, ¿no? No obstante, en fin, como pronunciamiento político, pues se puede uno expresarlo como quiera, pero nosotros como responsabilidad, además del político, tenemos la responsabilidad de gobierno. Yo tengo que, digamos, dirigirme a los informes de viabilidad que me permiten posicionarme en este voto, ¿no? Pues entonces procede la votación. El punto 3, bueno, lo podemos dejar igual. Se sobreentiende por lo que se ha expresado que vamos. Ya la votación del punto 1 y 2 y del punto 3, 4 y 5. Siete votos a favor, 4 votos en contra. El punto 3, 4 y 5, los puntos 3, 4 y 5. Unanimidad. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Pues entonces damos por finalizada esta sesión y seguimos con la siguiente.